Estamos en Rusia a principios del siglo XX. Como sabrás, es en esta época cuando se desarrolla uno de los cambios más importantes para este país, la Revolución Rusa. ¿Pero sabes cómo era Rusia antes de la Revolución y cómo fue después? Empecemos por el principio. Antes de la Revolución Rusa, en la segunda mitad del siglo XIX, el país estaba gobernado por un zar. El zar se apoyaba en 3 pilares: el clero, la nobleza y el ejército. Poseía el poder absoluto tanto político como religioso, ya que era el líder de la Iglesia ortodoxa. Existía la Duma, pero era un parlamento que podía ser disuelto por el zar cuando él quisiese. ¿Y qué pasaba con los que pensaban distintos al zar? Que eran perseguidos por la policía. La economía era agraria y ajena además a las revoluciones agrícolas de otros países. Aunque el ministro Stolypin intentó hacer una reforma, esta acabó fracasando. Había algunas factorías de hilado o de industria siderúrgica en puntos del país, pero para entendernos, solo el 5% de la población trabajaba en este sector. Pasemos al plano social. Con una frase resumiremos todo. De los 120 millones de habitantes que había en Rusia, 100 eran campesinos, que vivían además en condiciones bastante penosas. La nobleza era dueña de las haciendas agrícolas y no existía apenas burguesía y clase media, aunque fueron estos rusos los que comenzaron el espíritu revolucionario. ¿Y qué pasó justo después de la Revolución Rusa? El zar es derrocado y las decisiones las tomará el partido, formado por el Comité Central y el Secretariado General, y el Estado, es decir, el Consejo de Comisarios del Pueblo. Al frente de este nuevo Estado soviético estuvieron líderes como Lenin o como Stalin. En el plano económico, durante la Revolución Rusa, los soviéticos pusieron los medios de trabajo en manos de los trabajadores. Se colectivizó el sector agrario y los obreros autogestionaron las fábricas. Sin embargo, no se obtuvieron buenos resultados, por lo que en los años 20 se instauró la nueva política económica o NEP, en la que el Estado era quien planificaba la economía, permitiendo un capitalismo limitado. ¿Qué se hizo? Los agricultores podían cultivar como quisiesen, siempre que le dieran el 10% de lo que cosecharan al Estado. Se mejoraron las infraestructuras y la industria. Se autorizó el libre comercio exterior y se accedió a inversiones extranjeras, aunque siempre bajo la mirada del Estado. ¿Qué ocurrió en el plano social? Sin la nobleza, la burguesía y los proletarios industriales comenzaron a enriquecerse. Al final, los obreros, que continuaban viendo las diferencias con las otras clases sociales. Así que este era el retrato de Rusia después de la Revolución.